Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JP Racing. Estamos en el post del Gran Premio de Mónaco. Una carrera que aburrida, como siempre son las carreras de Mónaco, pero que en mi opinión fue mejor que la de los últimos años por esta nueva regla de la estrategia, por esto que no sabíamos si iba a funcionar o no lo que intentaron los equipos, qué equipos iban a arriesgar más, qué equipos iban a arriesgar menos, cuándo iban a parar, quién iba a parar en la vuelta 1, si iban a parar, si había un safety car, bandera roja, etcétera. Por eso se me hizo interesante, pero la verdad es que volvió a ser aburrida como siempre. Este Gran Premio de Mónaco he leído gente que dice que debería estar en rotación o que no debería correrse más. Yo sinceramente estoy en desacuerdo, si bien es una carrera aburrida. Me parece que antes de sacar el Gran Premio de Mónaco hay que sacar a muchas otras carreras que hace años no nos brindan ninguna emoción para la máxima categoría. O si no, hay que cambiar los coches, que es lo más complicado. Que si bien los de 2026 van a ser más pequeños que estos, dudo que sea suficiente para que nos propicien adelantamientos o maniobras buenas. Y bueno, y comenzando con la tabla de clasificados, en el último lugar tenemos a Pierre Gasly, el piloto de Alpine, que no pudo terminar la carrera ya que en la vuelta 7 tuvo un accidente con Yuki Tsunoda, justamente el piloto de Red Bull. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que fue una carrera bastante regular un fin de semana regular para el piloto de Alpine y para la escudería, ya que en ningún momento pudieron encontrar con ninguno de sus dos pilotos un ritmo prometedor, y con Gasly querían intentar una estrategia algo no rara, pero fuera de lo común, para poder intentar adelantar algunas posiciones, y es lo que hicieron, porque en la vuelta 1 un incidente de Bortoleto, yo diría que en parte provocado por Antonelli, provocó un virtual safety car que hizo que varios coches paren en boxes. Uno de ellos fue Pierre Gasly y salga en la última posición. En ese momento volvería a recuperar el ritmo y volvería a ponerse detrás del grupo muy rápidamente por el tren que estaba formado delante. Pero en la curva 10 Gasly se quedó sin frenos, según él en la comunicación por radio, y se comió a Tsunoda, que por suerte para el piloto japonés no le generó ningún daño, pero siguió de recto en la chicane y casi termina la carrera de Colapinto, que venía trazando la curva normal. Seguramente verán alguna imagen, pero sí salvó el piloto argentino de que su carrera termine ahí. En ese momento Gasly volvió a los boxes con 3 ruedas y en ese momento terminó la carrera para el piloto francés. El segundo abandono viene para el piloto con más mala suerte en la historia de la Fórmula 1, que como dije en los últimos 2 videos es Fernando Alonso, que volvió a tener un fin de semana prometedor, pero en la carrera no pudo sumar por un problema de motor, algo que es una lástima para el piloto asturiano, que yo no sé cómo sigue con motivación en este momento, pero que con un fin de semana que clasificó séptimo, y como ya casi todos sabemos, la clasificación en Mónaco es lo más importante porque es prácticamente lo que delimita cómo terminas. Ganarás una posición, perderás una, pero vas a terminar en esa zona. Pero el asturiano iba rondando en esos puestos, enojado porque no podía empujar con el motor. Hay una comunicación por radio que lo describe bastante la situación en la que estaba pasando, pero siguió en carrera hasta que en la vuelta 36 el motor no pudo más y se detuvo en la escapatoria de una de las curvas del Principado, y ahí terminó el fin de semana para el asturiano. 18º tenemos a Andrea Kimi Antonelli en una carrera bastante mala para Mercedes, en un fin de semana bastante malo porque en clasificación el piloto italiano quedó 15º tras una quali 1 en la que se chocó en la chicane de la curva 10. Se tuvo un accidente sobre el final, pasó igualmente a Q2 pero no pudo salir porque no tenía el coche, entonces quedó en esa 15ª posición. Y en la carrera iba rondando esos puestos, atrapado en un tren formado por Alexander Albon, que después explicaré más a fondo el tema del tren y lo que generó en esta carrera, que fue un tema bastante polémico. Polémico no de hecho en sí de si entra en lo legal o no, polémico en el sentido de qué tan bueno era hacer esto para la categoría. Y nada, Antonelli se mantuvo en esas posiciones, en ningún momento pudo adelantar, excepto en uno que se cortó la chicane a propósito para adelantar a Albon y así alejarse del resto, pero Mercedes se dio cuenta de que esa acción conllevaba un drive-thru porque George Russell había hecho lo mismo hace unas vueltas, entonces Antonelli le devolvió la posición al piloto tailandés. Mercedes decidió hacer una estrategia arriesgada en no parar en boxes en ningún momento, esperando algún safety car o alguna bandera roja, pero nunca llegaron, solo estuvieron al principio y ahí no valía tanto la pena parar. Entonces mantuvieron a sus dos pilotos en pista hasta último momento para hacer sus 2 paradas, y eso es lo que hicieron. Entonces al momento de parar, todos los que venían atrás lo pasaron y tenía que hacer otra parada después, lo volvieron a pasar y
terminó en esa 18ª y última posición. 17º tenemos a Yuki Tsunoda con una estrategia similar a la de los Mercedes, no tan kamikaze, pero que tuvo prácticamente el mismo efecto a la de la escudería alemana, porque el piloto japonés clasificó en la 12ª posición, no pudo pasar a la Q3 y después no tuvo una gran carrera. En el Virtual Safety Car decidió parar en boxes en la vuelta 1, ahí salió último, anteúltimo en realidad, con Pierre Gasly atrás, que después iba a ocurrir lo del incidente, que por suerte para él no iba a tener ningún daño. Y después se iba a mantener en esas posiciones, subiendo nada más de los pilotos que paraban, pero claro, a Tsunoda todavía le faltaba parar una vez. Entonces esperaron hasta último momento Red Bull para pararlo. Y de nuevo no salió ningún safety car ni ninguna bandera roja, lo que provocó que todo el pelotón que tenía atrás lo adelante cuando parase en boxes. Solo adelantó a Antonelli porque también le faltaba esa otra parada y por eso terminó delante del piloto italiano. 16º tenemos a Nico Hülkenberg, otro que paró en la vuelta 1, que como vemos no fue la mejor estrategia para elegir. Después hizo su segunda parada no tan lejos como Tsunoda o Antonelli, la hizo en la vuelta 44, pero que igualmente ya estaba bastante atrás para ese momento. Pero no tengo mucho para destacar de la carrera del piloto alemán, porque no tuvo, bueno, como la de todos, no tuvo ninguna acción, pero tampoco puedo destacar algo de su estrategia, porque lo único que hizo fue perder posiciones en ella. Porque clasificó 13º y después nada, paró en la vuelta 1 y se mantuvo atrás, no pudo recuperar ninguna de las posiciones que le sacaron y terminó ahí en esa 16ª posición. 15º tenemos a Lance Stroll, el único piloto junto con Bortoleto que logró hacer algún adelantamiento en pista, justamente a Nico Hülkenberg. Y que de nuevo Aston Martin, la carrera de Stroll no prometía tanto como la de Alonso, eso es una realidad, porque el piloto canadiense clasificó 19º en la anteúltima posición, aunque lo sancionaron en las prácticas libres por haber obstruido a Leclerc y haber dañado su coche en una acción bastante, ¿cómo decirlo para que no suene ofensivo? Bastante tonta por parte del piloto canadiense, que en la curva 6 obstruyó a Leclerc y rompió su alerón delantero. Por suerte era en práctica libre, así que tampoco fue algo terrible para el monegasco, pero Stroll se podría haber salvado de la sanción si hubiese dado una excusa creíble, pero ni siquiera dio una excusa. Él se defendió a los comisarios diciendo que el ingeniero le había dicho que Leclerc venía, pero que él simplemente no lo escuchó. O sea, Stroll ni siquiera se defendió, dijo bueno, ya fue largo último y listo. Increíble lo del piloto canadiense, pero no termina ahí porque le dieron otras 3 posiciones por haber impedido a Gasly también. Porque ¿qué pasó? Dejó pasar a Leclerc en una curva que estaba en vuelta rápida y él pensaba que solamente tenía que dejar pasar a Leclerc, pero después llegó Gasly y ahí lo obstruyó y fue algo... En Mónaco pueden pasar estos impedimentos porque es un circuito muy angosto y hay lugares donde un piloto no se puede dejar pasar simplemente, pero Stroll de alguna manera hizo lío igual y lo sancionaron después aún más por esto. Y la carrera, bueno, completamente olvidable. La estrategia de Aston Martin yo diría que fue satisfactoria porque recuperó posiciones, pero bueno, Stroll paró por primera vez en la vuelta 17 y después volvió a parar en la vuelta 64 más cerca del final y adelantó a Nico Hülkenberg, pero bueno. 15ª posición para Gabriel Bortoleto, el piloto de Sauber, que tuvo una buena carrera diría yo a pesar de todo, porque largó 16º detrás de Antonelli y en la curva 6, en la curva en U, pudo adelantar a Antonelli en una gran maniobra, que la verdad me sorprendió bastante, pero en la curva 8 Antonelli se lo quiso devolver y Bortoleto, escuché varias versiones de esto, que Bortoleto le dejó mucho espacio o que Antonelli lo dejó sin espacio. Antonelli no lo sancionaron por esta maniobra, yo al principio pensé que era sanción, porque para mí lo había dejado sin lugar, pero también hay que tomar en cuenta de que no había mucho espacio para darle y que Antonelli ya metió el coche, entonces con este reglamento no sé si es para sanción, creo que no me voy a meter tanto en esto porque al final no importa en este caso porque Antonelli quedó último, pero en ese momento Bortoleto chocó contra el muro, paró en la primera vuelta, tuvo que arreglar el alerón delantero y después salió de boxes y siguió con su carrera. Después de esa parada en la vuelta 1, volvió a parar en la vuelta 23, en la vuelta 26, sacándose sus 2 paradas de encima bastante rápido,
pero muchos sospechaban que no iba a llegar porque puso el neumático blando, que en este caso era el C6, el compuesto más blando de todos los que ofrece Pirelli, y efectivamente no llegó y volvió a detenerse en la vuelta 35, y ahí sí fue hasta el final y poco más para destacar del piloto brasilero, que terminó en esa 14ª posición. Y 13º tenemos a Franco Colapinto, el piloto argentino que largó desde la 18ª posición, clasificó último, pero debido a las sanciones de Stroll y Berman, largó desde esa 18ª. Y una carrera que le pegó a Alpine en la estrategia, diría yo, porque de ahí trepó varias posiciones el piloto argentino, pero que ya directamente no prometía mucho, tanto por el ritmo de Alpine como por el ritmo de Colapinto, que no iba muy allá, aunque tiene un muy buen mérito haber terminado el Gran Premio de Mónaco y encima haber estado en ritmo del grupo. No es que se arrastró por la pista, aunque le costó bastante encontrar el ritmo. En las prácticas ya se notaba que estaba bastante lejos y en la quali terminó más cerca, pero no le sirvió para salvarse de esa última posición. El piloto argentino largó con el neumático duro y a pesar de el Virtual Safety Car en la primera vuelta, Alpine decidió no detenerse y se detuvo por primera vez en la vuelta 13 para luego volver a detenerse en la vuelta 26. Se sacó las dos paradas muy rápidamente de encima y fue con ese neumático medio desde la vuelta 26 hasta la 78 hasta el final. Si bien después se notaba que estaba lidiando con el desgaste por un tema de que se veía en la onboard que en algunas curvas estaba corrigiendo el coche e intentando no chocarse contra la pared, que mientras lo miraba tuve algunos sustos. El ritmo era bueno porque se mantenía en ese tren y a pesar de que en las últimas vueltas el tren se le fue alejando un poco, no se alejó lo suficiente como para que pueda adelantar a los que todavía debían su parada en boxes, como Tsunoda o Antonelli. Y así Colapinto terminó en la 13ª posición, algo que me parece que es muy positivo y que suma confianza para el pilarense para ir al Gran Premio de España con ganas de conseguir algún punto por lo menos. 12º tenemos a Oliver Berman en una carrera bastante, yo diría que bastante satisfactoria para el piloto británico por cómo fue, porque largó último, porque le dieron una sanción de 10 puestos en parrilla, porque en clasificación en una bandera roja adelantó a Carlos Sainz cuando no se puede adelantar a nadie en bandera roja por una cuestión de seguridad y es algo que los comisarios toman muy en serio, por eso lo sancionaron con 10 puestos. Pero que si uno ve la repetición, dudo un poco de lo que fue esta sanción, porque Berman iba en vuelta, Sainz se estaba apartando para dejarlo pasar porque no iba en vuelta y sale la bandera roja y no creo que era lo más seguro apretar los frenos hasta el fondo para no pasar a Sainz, porque quizá en esa maniobra de apretar los frenos a fondo perdía el control del coche y se chocaba contra el piloto madrileño. Pero la FIA, a pesar de esta declaración, no la consideró suficiente y decidieron sancionarlo igual. Cabe aclarar que Sainz y Colapinto también adelantaron a pilotos bajo bandera roja, pero que estaban más cerca de Berman, aunque igual me parece que lo de Berman no era sancionable. Pero por esto largó en la última posición y gracias a la estrategia fue subiendo puestos. Pues paró en la vuelta 1, uno de los pocos que le sirvió parar en la vuelta 1, paró en la vuelta 17 y de ahí se fue hasta el final con una muy buena estrategia y un muy buen ritmo que le aseguró esa 12ª posición. 11º tenemos a George Russell, que tuvo una carrera bastante mala, pero que terminó en una sorprendente 11ª posición, aún así a las puertas de los puntos, porque en clasificación terminó 14º, una clasificación horrible, pero porque en la Q2 el motor del coche dijo basta y no pudo dar vuelta, no pudo terminar esa quali y largó desde esa 14ª posición. Y en la carrera hizo la misma estrategia que Antonelli, no parar en ningún momento esperando algún safety car o alguna bandera roja que los ayude. Pero nunca llegó y fue perdiendo tiempo por trenes provocados por Alexander Albon y Carlos Sainz. Durante el tren que le provocó Alexander Albon, Russell se cansó y en la chicane de la curva 10 se la saltó y pasó a Albon a propósito, porque en la radio dijo que lo que hizo Albon era muy peligroso, estaba manejando de manera errática y dijo voy a tomar los 5 segundos, no me importa. A lo que a Albon le comunicaron esto en la radio y le dijeron me parece que va a tomar los 5 segundos y Albon dice a ver, para mí cortar una curva a propósito para ganar posición es peor que sea accidental, por ende debería ser una sanción mayor y los comisarios lo sancionaron con una sanción mucho peor porque no fue ni de 5 ni de 10 segundos, fue una sanción
de drive-thru. ¿Qué es el drive-thru? Que no estamos acostumbrados a verlos en los últimos años. Bueno, básicamente es pasar por boxes sin detenerse, o sea, no se detiene en el cajón, simplemente pasa por la calle de boxes, sigue recto hasta salir. De igual manera la jugada le sale bien a Russell, porque se pasa a Albon al ya no estar detenido en ese tren por parte del piloto tailandés, se escapó lo suficiente como para parar en boxes, o sea, hacer el drive-thru, parar en boxes las dos veces y que solo lo pase Alexander Albon. Después el resto de posiciones las mantuvo y quedó en esa 11ª posición por eso. Antonelli iba a hacer lo mismo, pero justo cuando pasó a Albon le dieron la sanción a Russell y le dijeron no lo hagas porque es muy grave esta sanción, y tampoco es que Antonelli tenía tanto ritmo guardado como Russell para hacerlo. Y bueno, 10º tenemos a Carlos Sainz, y acá sí hay algo de qué hablar, que es el tren. Y no hablo del tren que uno se toma para ir a Capital, hablo del tren que formó Williams en esta carrera, que fue algo que sí va a dar de declarar estas semanas y probablemente hasta el año que viene, hasta el Gran Premio de Mónaco del año que viene. Porque la estrategia de Williams fue simple, con ambos pilotos tenían que asegurarse de que parar en boxes no les hiciera perder posición, porque si no iban a estar atrapados en el tráfico y iban a perder mucho tiempo. Entonces, ¿qué hizo Williams? Bueno, en la vuelta 32 paró a Alexander Albon. ¿Y cómo no perdió posición Albon? Bueno, así, Sainz empezó a frenar a todo el resto que venían atrás, a andar lento, frenarlos, hacerles perder mucho tiempo para que Albon cuando pare no pierda posición, forme la distancia suficiente y se mantenga en esa posición. Y cuando paró a Albon las dos veces, ¿qué hicieron? Bueno, Albon dejó pasar a Sainz para que haga lo mismo, se aleje. Mientras Albon frenaba el resto, se iba, 20 y pico segundos paraba en boxes, 20 y pico segundos paraba en boxes. Y después Sainz le devolvió la posición a Albon porque esa posición era de Albon y terminó la carrera 9º y 10º respectivamente. El piloto madrileño incluso declaró que no le gustó cómo se manejó esta carrera y que el Gran Premio de Mónaco seguía haciendo lo mismo, que no arregló nada las dos paradas porque manipularon la carrera así como lo hicieron ellos y otros equipos. No debería ser algo que pase en el deporte. Y acá viene la duda: ¿qué tan distinto estamos de esto con el Crashgate que se hizo en el Gran Premio de Singapur 2008? Que si me siguen en Instagram sabrán lo que es, pero lo explico rápido. Básicamente Nelson Piquet Jr. en Renault se chocó a propósito para beneficiar la carrera de Fernando Alonso, su compañero, y que así gane en ese Gran Premio. ¿Qué tan lejos estamos? Porque es una manipulación de Gran Premio, porque estás haciendo que un coche perjudique al resto para beneficiar a tu otro piloto y viceversa. Entonces, esto debería ser punible, debería ser sancionable. No debería serlo porque al fin y al cabo es una viveza del equipo. No lo sé, es algo que va a dar mucho de qué hablar y que para mí es mucho más profundo que eso. Porque si me decís que esto pasa en todos los grandes premios, te digo con seguridad que hay que hacer de una manera que esto no ocurra. Pero solo pasa en el de Mónaco, o sea, es un caso que es una excepción. Entonces, ¿deberíamos dejarlo? Para mí no, aún así no hay que dejarlo. Pero ¿qué solución le encontrás a un gran premio tan complicado de entender y tan complicado de hacer entretenido como es el de Mónaco? Porque el lugar no lo puedes cambiar, el circuito es el que es, los coches son los que son. La estrategia la intentaron cambiar y quedó esto que para mí, si bien fue más interesante que lo que tuvimos en el resto de años, tampoco fue la gran cosa. Y bueno, y es la duda que se nos presenta y es la duda que todos tendremos hasta el año que viene para ver qué decisión toma la FIA con respecto a las paradas en boxes y los trenes formados a propósito. Y bueno, noveno tenemos a Alexander Albon, piloto que ya básicamente hablé de su carrera mientras hablaba de la de Sainz, que tiene poco más para destacar porque fue eso: parar en boxes, dejar pasar a Sainz, frenar al resto y que cuando Sainz te deja pasar terminar en esa 9ª posición. Es lo que hay, es una carrera que fue así. Y otra cosa sobre el tren es que ¿cómo juzgás cuando un piloto está manejando lento a propósito a cuando está manejando lento para ahorrar neumáticos, combustible, etcétera? ¿Cuál es esa medida? Bueno, se puede uno fijar la telemetría, se puede fijar algunas cosas, pero es complicado. Y siempre los equipos van a buscar la manera de salir bien parados y sacar la mayor ventaja posible de la carrera. Octavo, Liam Lawson, otro de los que hizo esta estrategia. De hecho, comenzó la estrategia del tren porque básicamente fue eso lo que propuso RB, porque tuvo una muy buena clasificación por parte de ambos pilotos y Lawson que consigue sus primeros puntos en la carrera más difícil del año,
que fue esta de Mónaco, porque clasificó en la 9ª posición, Hadjar clasificó en la 6ª y en ese momento RB supo lo que tenía que hacer. Armar un tren con Lawson para que cuando pare Hadjar solo pierda la menor cantidad de posiciones posible y no esté en el fondo de la parrilla. Y así fue, paró, solo perdió posición con Hamilton y Ocon, que también debían sus paradas, y después lo mismo. Lawson hizo del tren, Hadjar paró en la vuelta 14, solo perdió la posición con Ocon y Hamilton, que eran los pilotos que estaban entre Hadjar y Lawson, y después volvió a parar en la vuelta 19, se sacó sus 2 paradas encima muy rápido, para después empujar hasta el final de carrera. Y después Lawson siguió haciendo de tren y aprovechó la maniobra de los pilotos de Williams, que también estaban haciendo un tren, para parar en boxes y no perdió ninguna posición en el momento de parar. Lawson ganó la posición del abandono de Alonso y terminó en esa 8ª posición, que suma sus primeros 4 puntos para el mundial en estas 8 carreras, y por fin Lawson muestra algo de potencial, algo de lo que habíamos visto en los últimos años, y por fin muestra que está acá por algo y que todavía puede continuar. Séptimo tenemos a Esteban Ocon con una gran carrera del piloto francés, que clasificó en la 8ª posición, después subió por el abandono de Alonso, y que Haas tuvo una buena estrategia de paradas en boxes, ya que hizo su primera parada en la vuelta 16 y su segunda en la vuelta 28, y yo creo que lo de Ocon tiene más mérito que lo que hizo RB o Williams, porque él no tenía un compañero que lo ayudara. Berman estaba muy atrás y él se la bancó solo y terminó en esa 7ª posición con un gran ritmo, porque tampoco es que se estuvo arrastrando por la pista. Mereció esos puntos y los obtuvo. Sexto tenemos a Isaac Hadjar, también con una gran carrera y un gran fin de semana, porque en clasificación quedó en la misma posición y después en carrera no tuvo ningún rival que le haga, que le amenace o nada. También lo ayudó Lawson, es verdad, en su estrategia de 2 paradas en boxes. Hizo su primera parada, después paró Hamilton y lo adelantó, o sea, le hizo un overcut. Después Hadjar hizo él su segunda parada y ya desde ese momento se mantuvo en esa 6ª posición. Y nada para reprocharle, nada para decirle. Simplemente fin de semana perfecto para el piloto francés, que promete mucho en la máxima categoría porque es su temporada de debut. Y aún así está bastante bien, diría incluso que está mejor que Antonelli, que bueno, Antonelli quizá habrá terminado cuarto en alguna carrera, etcétera, pero también tomemos en cuenta el coche que tiene cada uno. Y esto no lo digo para ponerle presión a Antonelli o para criticarlo, sino porque me parece que Hadjar está haciendo un mejor trabajo que el italiano. Y bueno, quinto tenemos a Lewis Hamilton, el piloto británico que tuvo una clasificación en la que terminó cuarto, pero por una sanción de 3 puestos por haberle impedido hacer una vuelta a Max Verstappen, largó en la 7ª posición, y desde ese momento, gracias al overcut que hizo Ferrari, pudo adelantar tanto a Ocon como a Hadjar, y después no tuvo el ritmo para mantenerse con los de adelante, con los 4 pilotos que terminaron delante de él. Quedó a 31 segundos del cuarto clasificado, y bueno, carrera bastante olvidable para Hamilton, que todavía debe, también el equipo no ayuda, pero él también tiene que demostrar todavía por qué lo trajeron y por qué sacaron a Sainz, que por ahora incluso diría que por el coche que tienen ambos está mejor el piloto madrileño. Cuarto tenemos a Max Verstappen en un fin de semana que no fue el mejor para él ni para su equipo, que clasificó en la 5ª posición, largó cuarto por la sanción de Hamilton, y después Red Bull intentó una estrategia algo arriesgada, al saber que iba a ser complicado adelantar, ya que su primera parada fue en la vuelta 28, bastante tarde comparado con el resto, también esperando un safety car o alguna bandera roja. Y su segunda parada fue en la vuelta 77, el último piloto en parar en boxes en toda la carrera, y fue por lo mismo. Esperó un safety car, una bandera roja. Ya en las últimas vueltas lo único que le servía para ganar en una bandera roja, o incluso para quedar en el podio. No llegó, paró en la vuelta 77, quedó afuera de todo y terminó en esa 4ª posición. Tercero tenemos a Oscar Piastri en una carrera que, bueno, un fin de semana aceptable para él, yo diría, que mantiene el liderato del campeonato, pero por poco, porque ganó Norris, ya es un pequeño spoiler, pero lo saben todos. Y que poco para destacar del piloto australiano, que intentó sorprender a Leclerc deteniéndose en la vuelta 20, intentando hacerle un undercut, pero no funcionó porque Ferrari reaccionó 2 vueltas más tarde y no lo pudo adelantar. Y después no tuvo el ritmo para perseguirlo, paró en la vuelta 48, Ferrari se protegió en la vuelta 49 y después hasta el final de carrera le costó alcanzarlo. Al final lo alcanzó porque Verstappen estaba armando un tren para que se peleen los de atrás y al final
no lograron adelantarse a pesar de lo lento que iban, y al final Piastri no pudo adelantar a Leclerc y quedó en esa tercera posición en el podio. Y como dije, segundo Charles Leclerc en un fin de semana que prometía todo, prometía un montón. Este fin de semana era perfecto para Ferrari porque lideró en prácticas 1, prácticas 2 y prácticas 3. Parecía que era todo para que Leclerc logre su segunda victoria en el Principado, pero en la clasificación Lando Norris hizo un vueltón, se puso primero y largó en esa segunda posición, y en la curva 1 parecía que Norris podría chocar contra la pared, por lo que bloqueó una barbaridad, estaba llena de humo esa primera curva, pero no lo pudo adelantar, y después Ferrari no pudo con la estrategia, no pudo hacerle un undercut o un overcut, y terminó en esa segunda posición, que sobre el final es verdad que lo alcanzó a Norris porque Verstappen lo estaba frenando, pero no sirvió para no pudo adelantarlo, y después en la última vuelta Norris apretó y se alejó de Leclerc, y por eso ganó la carrera. El piloto británico, que tuvo un muy buen fin de semana, por fin volvió a demostrar de lo que está hecho, por fin volvió a ganar su segunda victoria en el año recién, y bueno, igual a Verstappen. Y también en la clasificación Vueltón se puso primero en la clasificación más difícil de la temporada. Y después McLaren hizo una estrategia poco arriesgada, pero que sirvió porque paró en la vuelta 19. Después se mantuvo en pista hasta la vuelta 50 y de ahí fue hasta el final. Alcanzó a Verstappen, que debía una parada, no lo pudo adelantar y lo venía frenando el piloto holandés. Pero después, cuando paró en la vuelta 77, el piloto británico apretó y ganó la carrera. Nada para reprocharle esta vez. Un gran fin de semana para él y se vuelve a acercar en el campeonato, ya que está solamente 3 puntos. Está Piastri primero con 161 y Norris segundo con 158. Ya después viene Verstappen más atrás con 136 puntos. Y bueno, veremos cómo sigue el campeonato, que se pone bueno por lo menos entre los pilotos de McLaren. Un video cortito porque poco para mencionar en una carrera aburrida, solamente lo de las paradas en boxes. Comenten qué les pareció esta nueva normativa, si creen que deberían aplicar otra, qué deberían hacer. Que sea algo realista y a corto plazo. No me digan encoger los coches un montón porque dudo que lo hagan, o hacer el circuito más ancho porque dudo que lo hagan, dudo que sea posible también. Y bueno, nada, síganme en mis redes sociales, denle me gusta y nos vemos en el próximo. Adiós.